Hola Iglesia, la semana anterior el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Por Él, de la serie De Él, por Él y para Él. Esta semana nos comparte el tema Para Él, el pastor Abel Mellado, de la misma serie. El versículo de la semana, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Familia, te invitamos a meditar el versículo de la semana en casa y se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Buenos días, ¿cómo están todos? Le doy gracias a Dios por tener una vez más oportunidad de estar delante de ustedes y vamos a ver el tema que se llama Para Él y está basado prácticamente en el versículo de Hebreos 2, el versículo 10. Leámoslo juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Espero que todos los que estamos aquí ya entendamos la trascendencia del sacrificio de Jesús. Eso es lo que nos ha dado entrada y participación en todos los beneficios que recibimos por ya haber sido hechos hijos de Dios. Amén. Y les recomiendo que lean todo el pasaje que se encuentra del versículo 5 al 14, es demasiado largo para leerlo ahorita en este momento, pero ahí en Hebreos 2, del 5 al 14, hay mucha bendición, así es que les recomiendo, tomen el tiempo para leerlo. Hebreos 2, del 5 al 14. Y considerando el resto de este pasaje, vamos a enfocar en todo lo que podemos identificar que es para Jesús. El tema de hoy es para Él y el Él es Jesucristo. Amén. Entonces vamos a enfocar en todo lo que nosotros como creyentes podemos tener y hacer para Él. Amén. Denle un aplauso. El autor de Hebreos describe todo el efecto del sacrificio de Jesús, especialmente en la porción del 11 al 18 del pasaje que les recomendaba leer, hace referencia a la efectividad parcial de los sacrificios del Antiguo Testamento. Notemos una cosa interesante. En toda la ley de Moisés, nada de los sacrificios allí descritos resolvía el problema del pecado original. El pecado de Adán solamente lo pudo resolver el Señor Jesús al estar derramando su sangre en la cruz. Amén. Todos los rituales del sacrificio de animales y toda la ley en sí enfocaba en el pecado personal de cada individuo, pero no enfocaba en el pecado heredado de parte de Adán. Lo compara entonces al preciso y suficiente y efectivo que el sacrificio de Jesús resultó ser. Solamente un sacrificio, uno que no tiene que estarse repitiendo, uno que podemos celebrar por toda la eternidad, porque para toda la eternidad
tenemos su beneficio. Su encarnación y su ministerio culminaron en su crucifixión. Culminaron en su muerte, resurrección y ascensión. Y fue el cumplimiento de todo lo que había sido predicho en el Antiguo Testamento. Y podemos reconocer algo importante. Toda la Biblia enfoca en la obra completa y suficiente de Jesucristo. Tanto lo que encontramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo está revelándonos todo el secreto de Dios, todo lo que Él desde antes de la creación determinó llevar a cabo. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra en Jeremías 31-34. Podemos ver la pantalla. Dice así: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, fíjense, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La clave está en esto último. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Considera en lo personal que ya tu maldad ha sido perdonada y que Dios jamás se va a acordar de tu pecado, porque Jesús ya pagó el precio al derramar su sangre en la cruz. Amén. El resultado de su sacrificio fue nuestro perdón de pecado y nuestra justificación. Realmente no acabamos de entender lo que motivó a Dios. Y la única manera en que nos revela su motivación fue que nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Y podemos estar continuamente agradecidos por este sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz. Y aunque no lo acabamos de entender, realmente Dios no necesitaba nada. Dios es suficiente en sí mismo. Realmente no necesitaba más hijos y menos hijos adoptivos. Amén. Pero por amor escogió desde antes de la creación determinar el plan perfecto por el cual tú y yo hoy ya pudiéramos declararnos hijos de Dios. Amén. Hijos adoptivos, pero al fin hijos. Y requería algo, sencillamente su motivación fue llegar a tener hijos semejantes a su Hijo, para en ellos expresar la suficiencia de su amor y de su gracia. Y ahora podemos comenzar a entender, y no lo vamos a entender totalmente porque es un misterio que realmente va más allá de nuestro entendimiento. Pero Jesús cumplió todo lo que vino a hacer, la salvación y la justificación del creyente. El sacrificio propiciatorio concedió el perdón de pecados, incluidos en su gracia el pecado de Adán. Ya como creyentes
y habiendo entregado nuestra vida al Señor Jesús, ya el pecado de Adán no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Somos perdonados con su sangre, justificados con su ascensión y santificados por el Espíritu Santo. El sacrificio propiciatorio de Jesús permitió que nosotros fuésemos perdonados totalmente, transformados, justificados, santificados. Y yo te puedo decir una cosa, tú no eres igual que ayer y vas a estar mejor mañana. Amén. Y la obra que Dios comenzó en ti la va a terminar, así es que vas a llegar perfecto a su presencia. Fuimos creados para llegar a ser adoptados como hijos. Todo lo llevó a cabo al operar con su gracia. Y repitiendo otra vez lo que leíamos ahí en Jeremías. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Te deleitas en él? Ya no andes con pesos de conciencia. Ay, ya hice esto. Ay, ya hice el otro. Todo eso ya lo perdonó Jesús. Y lo que tienes que ver es, ahora cómo tengo que vivir. Ahora cuál es la tarea que me estás concediendo el privilegio de llevar a cabo. Ahora tengo que entender que tú fuiste la propiciación para mi pecado. Dilo conmigo. Jesús fue la propiciación para mi pecado. Y tenemos que entender bien qué quiere decir la palabra propiciación. Ser propicio es ser capaz de satisfacer el deseo de otro. Al ser Jesús la propiciación, cumplió el deseo de Dios. Amén. Ya es un hecho, ya es algo que puedes disfrutar, puedes deleitarte sabiendo que tu pecado ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque Dios es propicio y el Señor Jesús fue el propiciatorio necesario para el perdón de tu pecado. Ahí en Romanos 3, 24 y 25 dice, justificados y gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Léelo con más calma y en Romanos 3, 24 y 25. Apúntalo ahí en tus notas si estás tomando notas. Propicio es un adjetivo que significa benigno, capaz, incluyendo la posibilidad de hacer el bien o favorable para hacer, lograr que algo suceda. Él fue propicio para que tú pudieras llegar a ser perdonado. Amén. No fue nada que tuviste que hacer una penitencia por ahí. Nada de eso es necesario por la eficacia y suficiencia de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Comprendamos que la propiciación era esencial para satisfacer el deseo de Dios de adoptarte a ti como un hijo.
de adoptarme a mí como su hijo. Ahora, tenemos que entender algo muy importante, porque a veces en lo que corre en el medio ambiente, aún en el medio ambiente, llamémosle cristiano, a veces hay confusión, pero entendamos que Dios es un solo Dios. Amén. No tenemos muchos dioses, nada más es uno solo. Y en ese un solo Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me pidan explicarles más, ni yo lo acabo de comprender, porque es un milagro el que Dios, y lo vemos desde el Génesis, cuando dice, hagamos al hombre. ¿Qué quiere decir la diferencia entre voy a hacer al hombre o hagamos al hombre? Ya era Padre, Hijo y Espíritu Santo decidiendo lo que iba a ser, decidiendo nuestro futuro, decidiendo precisamente la propiciación necesaria, porque ya desde antes de la creación Dios ya sabía lo que iba a hacer Adán, y desde antes de la creación ya estaba definiendo la solución para aquello que Adán iba a hacer. Todavía no lo había hecho, pero Dios ya tenía la propiciación preparada. Sabemos entonces en forma absoluta que es un solo Dios eterno, soberano, omnipresente, omnisciente y sin límite en su gracia y amor. Vamos a enfocar un poquito sobre un emblema. ¿Lo ven allí? La parte de arriba es el Padre, el Cordero es el Hijo y la paloma es el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Amén. ¿Les gusta? Bueno. Y una de las cosas que me gusta ver allí es que donde está la mano del Señor, ¿ven esas 4 letras que están allá abajo? A un lado de la mano abajo, dice Abba. ¿Cómo podemos comunicarnos con el Señor? Abba, Padre. Y Abba quiere decir papito. Y ese es el cariño que Dios te ha dado a ti para poder amarlo como Él merece ser amado. Es tu papito, es tu papá, es tu Padre, es tu Salvador omnipotente, omnipresente, que está continuamente contigo, que jamás te va a abandonar y que te está preparando tu camino para llegar a la gloria. Amén, amén, amén. Dense un aplauso. Tengamos en cuenta siempre que hablemos de Dios, que estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos creados para llegar a ser adoptados como sus hijos. Porque Él perdonará la maldad de ellos. Y dice, y no me acordaré más de su pecado. Apunten esa cita de Jeremías 31-34 para que la tengan presente, especialmente al final. No me acordaré más de su pecado. Y por eso no necesitas estar tú acordándote de todas las
voy a decir algo que no es muy común. Todas las metidas de pata que diste, ¿sí? Dios ya las perdonó. Amén. Dios te ha amado con amor eterno. Y Jesús viene a ser el único y verdadero sacrificio efectivo. No es necesario repetir el sacrificio. Cuando tomamos la comunión, no estamos repitiendo otra vez el sacrificio, estamos recordando el sacrificio y estamos agradeciendo el sacrificio y sabiendo que ese sacrificio fue único y suficiente para poder restaurar nuestra relación con el Señor. Solamente hemos de recordarlo y vivir agradecidos por su gracia y su amor. Ahora entendemos que gracias a Adán, los más necesitados de propiciación fuimos nosotros. Los sacrificios del Antiguo Testamento no satisfacían por completo nuestra necesidad. Y por eso aún en el Antiguo Testamento, como ya hemos leído en muchos sitios del Antiguo Testamento, está prediciendo lo que Jesús iba a venir a hacer. Hay muchísimas citas. Por ejemplo, en el Salmo 40, 1 y 2. Y si saben que los salmos están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, léanlo conmigo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dios está enderezando tus pasos y la tarea que comenzó la va a terminar para que llegues sin ningún problema a su presencia en la eternidad. Y leemos una vez más lo que leíamos en Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas. Ponme Somero, léelo conmigo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El propósito de Dios es que tú llegues a su gloria. Y lo único que requieres es aceptar la suficiencia del sacrificio de Jesús. No tienes que hacer otra cosa más que decirle sí al Señor. Y habiéndole dicho sí al Señor, someterte al cambio que Él está produciendo en tu vida. Tenemos que entender que el ser ya salvos no es un derecho al libertinaje. Hay quienes dicen, bueno, como ya soy salvo puedo hacer lo que se me antoja, al cabo Dios al final me va a salvar. Así no va. Tenemos que vivir sometidos a la dirección y obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque esa es la voluntad y el deseo de Dios, que tú llegues a esa transformación de toda la vida para que seas perfecto allá en su presencia. Él ya te ve perfecto porque Él sabe cuál va a ser el punto final de tu vida. Pero en el transcurso de esta vida tienes que dejarte, tienes que someterte, tienes que estar escuchando las instrucciones del Espíritu Santo que te digan, hey, cuidado con eso, no. Amén.
y tenemos que ser obedientes. Obedientes a lo que Él nos diga, obedientes a lo que nos diga eso no, y obedientes a lo que nos diga esto sí lo necesito. El símbolo de nuestra fe como evangélicos es una cruz vacía. Amén. Por muchos lados vemos crucifijos y vemos, pero Jesús ya resucitó. Amén. Y está en la gloria. La cruz que usamos como símbolo está vacía. Ya no está crucificado el Señor, ha resucitado. Amén. Y en el versículo 14 del pasaje que estamos leyendo ahí en Hebreos 2, dice así, léelo conmigo. Así que, por cuanto los hijos participaron de la sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo ya no tiene nada que ver contigo. No te dejes. Resístelo. Está en tal comunión con Dios que Él no se atreva. Perdón. No se atreva a venir a tentarte. Si hay un poquito de agua por ahí. Bien. Con todo lo que vino a hacer, logró el rescate de todos los que hemos aceptado y creído en la eficacia de su sacrificio. Amén. ¿Crees tú que el sacrificio, gracias, de Jesús fue suficiente? ¿Crees que fue efectivo? Claro que sí. No hay nada que impida ahora tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ábreme esto, sí. Gracias. Gracias, hijito. Muy amable. No sé qué se me atravesó por ahí. No hay nada que estorbe tu relación con Dios. Él ya pagó el precio. Amén. Con todo lo que vino a hacer, logró el rescate de todos los que hemos aceptado y creído en la eficacia de su sacrificio. Los que todavía creen que tienen que estarlo sacrificando cada rato, tan mal. Su sacrificio fue único y suficiente. Su sacrificio fue eficaz. Su sacrificio ya logró el perdón de todos tus pecados. Y ahora estás sometido a la limpieza de tu mente que el Espíritu Santo está llevando a cabo para limpiarte también de toda esa contaminación. Pero tu pecado en sí, y leer el capítulo 7 de Romanos es muy interesante, léelo, estúdialo, medítalo. Amén. Amén. Por eso nos es necesario saber bien qué es lo que creemos.
La relación con Dios no es resultado de una experiencia emocional, es con pleno conocimiento de causa. Y por eso necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos entenderla, necesitamos aplicarla. Y cada vez que leas la Biblia, aunque esté hablando de otra persona, pregúntale qué me está diciendo a mí y cómo tengo que responder. El mensaje de la palabra de Dios es personal para ti. ¿Lo entiendes? Acéptalo, recíbelo, responde a lo que la Biblia te está diciendo. Por eso le pertenecemos. Nos compró con su sangre. Di conmigo, me compró con su sangre y soy salvo en Él. No hay otro medio. No hay otro medio por el cual llegamos a ser por Él y para Él. El tema de hoy, para Él, es porque Él quiere que tú entiendas que ese es tu destino. Esa es la razón por la cual hoy estás vivo, para Él. Amén. Amén. Y vivamos continuamente agradecidos. Vamos a leer lo que dice el Salmo 145, en los primeros 2 versículos. Lo lees conmigo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tanto tiempo? Eternamente y para siempre. En efecto, toda nuestra vida está para bendecir el nombre de Dios y estarle dando gracias por todo lo que Él nos ha regalado. Tristemente, por algún motivo guardaron el piano, así es que le voy a pedir a Rita que venga a cantar 2 estrofas de un himno un tanto antiguo, pero muy preciso en lo que hemos estado. La comunión va a ser después del himno. ¿Sí? Sí. Nada más 2 estrofas. Sí. Espero. Sí, ahí están. Bueno, quiero decir lo importante que para mi amado son los himnos y para mí también, porque es la historia de Dios, la historia del Señor con su pueblo. Vamos a ponernos de pie con todas las ganas. Ya sabemos que es bien difícil, muchos de ustedes jóvenes no se lo saben, pero lo van a seguir. Él canta muy bien. Vamos a cantar. 87 canta muy bien. Gracias. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria,
me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, que se le note, y yo soy feliz por ti. Amén, amén. Y en esa felicidad vamos a participar de la comunión. Pueden tomar sus lugares mientras sirven los elementos y mientras sube eso que tengamos que depender de la pila. Bien, la comunión es algo que es un recordatorio de lo que el Señor ya llevó a cabo en la cruz, donde entregó su vida, su sangre, en expiación por los pecados. Y debo decir esto, que su sacrificio fue suficiente para el perdón del pecado de toda la humanidad. Pero para recibir el beneficio de su sacrificio, necesitamos creer en su eficacia y recibirlo a Él como Señor y Salvador. Y qué triste que tanta parte de la humanidad ha desperdiciado el sacrificio de Jesús. Pero tú y yo hoy lo podemos celebrar, hoy lo podemos disfrutar. Y puedo decirle que no necesitamos a alguien especial que dirija la comunión. La comunión está abierta para todo aquel verdadero creyente. Y lo puedes hacer en tu casa, en tu grupo de hogar, y lo puedes hacer cuantas veces desees hacerlo. Cuando yo crecí de joven, estaba yo en una congregación donde solamente tomaban la comunión 2 veces al año. Pero tuve una experiencia
ya a los 20 y tantos años de edad, en donde entendí que el sacrificio de Jesús no era algo que yo heredaba de mis padres, sino que era un regalo que Dios me había dado a mí. Y en esa congregación donde de paso estaba yo, servían la comunión todos los domingos. Entonces, cuando yo llegué a establecer la iglesia en San Pablo, decidí, vamos a tomar la comunión todos los domingos. Amén. Y por eso todos los domingos la practicamos. Y debo decirles que no lo tomen como algo rutinario. Es un milagro que tú estés vivo. Y más milagroso, el hecho es que ya debido al sacrificio de Jesús, tú ya eres un hijo de Dios. Adoptivo, por cierto, pero al fin somos hijos suyos. Y es en esa gratitud que recordamos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tomemos el pan entonces. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, en capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos y seamos agradecidos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Tomemos y seamos agradecidos. Y tengamos la absoluta seguridad de que un día, y creo que no es muy lejano, Él va a venir por nosotros. Amén.